demonstrate the longevity and fragrant Qigong exercise. This set of exercise was created 2,100 years ago. Part of the exercises, of course, has been evolved and developed into the present state, plus some changes I also made to suit present conditions. The exercise, each one of the exercises takes about 1 minute. Okay, estos ejercicios que voy a presentar a continuación es una serie de Qigong de la fragancia que que tiene más de 2100 años de existencia y que yo he desarrollado y puesto más cosas en estos ejercicios hasta que ha tomado su forma actual. Esta serie de ejercicios son diferentes ejercicios que duran aproximadamente 1 minuto cada uno. In 1 minute, you do about 36 to 48 exercises, depends on how fast you do those exercises, and of course depends on the state of the health. Now, if a person is not so healthy, they do it slow, so they do about 36 times a minute. Now, those who are healthy, you can do much faster, so you can do about 48 minutes. Now, those who are not so healthy, who have health problems, this set of exercise is called longevity. It's the sense that because it helps people to have more oxygen in the body and lengthen the phase of their lifespan if they do this exercise regularly. For those who have health problems, you need to do 2 times a day. Esta serie de ejercicios son más o menos repeticiones de 36 a 42. Para aquella gente que está muy saludable pueden hacer más, para la gente que no está tan saludable pueden hacer menos. Estos ejercicios también se llaman Qigong de la longevidad y es porque estos ejercicios ayudan a su salud y aumentan su vida. Now, each set of exercise takes about 15 to 20 minutes, roughly. It depends on the speed you do. And you should do this exercise and breathe normally. You should breathe softly that you can't hear your breath. When your breath can be heard, it means you're breathing too fast or hyperventilating, which means you lose energy. There's no benefits to do this. You need to do it relaxed. Exercise are supposed to be relaxed, not stressful, so that you release less toxins in the body. Otherwise, you create more toxins. The idea of this sense of exercise is to give more oxygen to the body and at the same time release toxins that you have accumulated in the body. Esta serie de ejercicios dura de 15 a 20 minutos y la idea es meter mucho más oxígeno al cuerpo para que ustedes puedan limpiar el cuerpo. Y entonces esta serie de ejercicios es muy importante que estén respirando y si quieren hacer más fuerza. Okay, we shall start this exercise. First, take a deep and slow breath. Tomen una fuerte y profunda respiración y muy suave. Breathe slowly, no sound. Some of you are breathing heavy. Es muy importante que no hagan sonido. Algunos de ustedes están respirando muy fuertemente. Entonces suave y sin sonido. The idea is to open up your lung because this is the first time in the morning or when you're doing, you need to open up so that your... La idea es abrir todo el pecho y los pulmones porque a veces en la mañana no está tan abierto. Okay, so the cells in the lungs are opening up to get ready. Okay, then you can do it fast. Las células de los pulmones se abren para ponerse listas. This is relaxing to warm up. Se relajan para empezar a hacer el calentamiento. Also, so that you have less injuries when you do these exercises. Para que no tengas una lastimada cuando haces estos ejercicios. It should be easy. Just relax, let arms drop. Easy. No need to hold on, just let it go. Tiene que ser fácil, la mente relaja sus brazos y el Okay, next, then you slow down and take a deep breath. Se paran y dan una fuerte respiración. Slow, deep. Suave y profunda. Okay, we shall start the first exercise by balancing and then move
Now only the arms are moving, the shoulders are not moving. El primer ejercicio tiene que ver con el equilibrio y solamente se mueven los brazos, los hombros no se están moviendo. And this is the normal movement. For people with health problem, this is the slow movement you do. Severe health problem. Okay, so that the reason is this: you do slow. You don't want the body to release too much toxins. Very fast. Con este ejercicio se están dejando ir toxinas y la gente que está saludable lo puede hacer rápido, pero la gente que tiene problemas de salud lo tiene que hacer muchísimo más lento. Y lo que sucede es que no quieren que el cuerpo deje ir demasiadas toxinas. And that's the reason these exercises are called fragrance too, because the first few times you do, every one of you will smell not so pleasant smell from your armpit and your sweat. That means your body releasing a lot of toxins. Now you do it regularly until a few months, then your armpit will smell like jasmine or wildflower. That's the time when you are very healthy. Okay, we change, next exercise. Esta serie de ejercicios también se llaman de fragancia porque las primeras veces que ustedes lo hacen van a estar oliendo un poco fuerte en las axilas porque están dejando ir todas estas toxinas y una vez que ya lo hacen repetidamente van a notar que su sudor cambia y van a oler casi como jazmín. Now this one we're doing now strengthen the front belly muscles and the lower back muscles so that you have less stress at the back. So people will have less lower back pain. Este ejercicio está ayudando a los músculos del estómago y a los músculos de la espalda baja. Entonces, cuando ustedes hacen este ejercicio van a tener menos problemas en la espalda baja y van a tener un estómago más fuerte. Okay, change and relax. Now breathe slowly again. Get the stale air out of your mouth. Breathe slowly, no sound. Respiren suavemente sin sonido. You don't hear your breath. Okay, start again. Comiencen de nuevo. This sideway movement is the symbol of 8 in the Chinese calligraphic character. Este movimiento es como el símbolo del 8 en la caligrafía china. This exercise is to move your energies on upper body and especially movement along your upper chest and the armpits to release toxins and improve circulations. Este ejercicio está moviendo la parte de arriba del cuerpo y está incrementando la circulación en el área de sus axilas. And also because you are bending your knees, you are strengthening your knees and calf muscles. Y también porque están doblando las rodillas, están haciéndolas más fuertes y todos los músculos que están a su alrededor. Okay, we change. Next one is playing piano. Vamos a cambiar, el siguiente es el de piano. Now you're moving your fingers. The fingers, you're moving them. Every one of the fingers represent the meridians in the body and control the organs. When you're moving this, like this, you are improving circulations and vitality to your meridians and the organs. En este ejercicio, cada uno de los dedos está conectado con uno de los meridianos que representan los órganos en su cuerpo. Cuando están haciendo eso, están estimulando la energía de todos los órganos de su cuerpo. Okay, change. The next one is moving up. This one to create a bit of pressure on your heart so that your heart regulates, improves its strength.
Este movimiento de los brazos hacia arriba está tratando de causar una especie de tensión en su corazón para que se haga más fuerte y mejore la circulación. And also improve the strength of the muscles of the heart. También mejora la fuerza de los músculos del corazón. In this exercise, you continue to bend your knees like I'm doing. At the same time, improve the circulations of the lower part of the body. Now, if you feel that you get tired, not easy to do this, then you do more relaxed bending of the knees a little bit at a time. That's slow like what I'm doing now. Este ejercicio está ayudando también a fortalecer la parte baja del cuerpo cuando están doblando las rodillas. Y si de pronto sienten que se están cansando, pueden parar un poco, pero lo importante es estar doblando las rodillas. Okay, now next change again. This is swinging left and right. Or again, only the arms are swinging, shoulders are not moving. Otra vez están columpiando de un lado hacia el otro. Una vez más, los hombros no se mueven, solo los brazos están moviendo. And this exercise is very good for people to lose some fats on both sides here. A lot of people have fats here. This exercise is good. As you move, you're burning those fats. Este ejercicio es muy bueno para las personas que quieren quemar un poco de grasa en la mitad del cuerpo. Cuando se están moviendo toda esa parte y están quemando esa grasa. And you see that my palms are about 20 centimeters apart. Pueden observar que las palmas de mis manos están como 20 centímetros separadas. Now the next one is oval turning anti-clockwise. El siguiente es haciendo un óvalo al contrario de las manecillas del reloj. And the movement is below the chin. Y el movimiento es Below the abajo de chin la barba. movement. But there's another exercise above the chins like this, but this is for special therapy for health problem. But this exercise is normal one you do below the chin. Hay otro ejercicio que es arriba de la barba, pero es un ejercicio para una terapia especial. Este que estamos haciendo ahorita es abajo de la barba. Now a lot of you experience your bodies get very hot, then you are sweating. That's good. Ahora muchos de ustedes están sintiendo que su cuerpo está caliente y que empiezan a sudar, pero eso está muy bien. If you smell not so pleasant smell from your body, it's okay, because your body is releasing toxins from all the pores on your skin. Si no huelen muy bien después de hacer estos ejercicios, está muy bien. Eso significa que los poros de su piel están dejando ir bastantes toxinas. Okay, now reverse. Ahora, al sentido contrario. Now, when you're doing these complete exercises, the best is to close your eyes and do it if you can, and then get some little clock, every minute and change. The reason is when you're doing exercise, some part of your bodies have sensation, itchiness, a bit stiff, painful, or discomfort. Then you focus on that area and the body begins to heal itself. Now, because the movements of the circulations help the blood move, when you focus on the area, then the body heals itself very fast. This exercise is also, we call it self-healing exercises. Esta serie de ejercicios sería ideal que lo pudieran hacer con los ojos cerrados y a lo mejor tener un reloj que lleve los minutos que están haciéndolo, porque cuando ustedes cierran los ojos
pueden darse cuenta de lo que está sucediendo con su cuerpo, se pueden dar cuenta si tienen algún dolor en algún lado. Entonces la energía del cuerpo se puede enfocar para sanar este dolor o este desbalance, y eso es que ustedes están mandando la energía. Por eso esta serie de ejercicios también es de sanación. Okay, change. This is rolling ball. Now this set of exercise is to open up your chest. For those people who hunchback, then your chest is coming out. This exercise, opening the chest, so they can breathe better, they have more confidence, they have more self-esteem. Este ejercicio está abriendo su pecho para estas personas que se joroban. Esto es muy importante porque está abriendo su pecho y mejorando su autoestima. Also, if you feel tired, you don't need to bend your knees so much. Just a little bit will do. Okay, softly. The idea is to do softly what you can do. Aquellos de ustedes que ya se están cansando de doblar las rodillas, está bien. La idea es hacerlo cada vez más suave. Si se sienten que se cansan, háganlo cada vez más suave. Pueden hacer lo que pueden hacer. Good. Oh, you are doing very well. Todos ustedes están haciendo muy bien. Okay, next we change. Hold on, paddling. This paddling is to cleanse the blockages, emotional blockage you have here in the solar plexus. Este ejercicio se llama pedaleando y es para limpiar cualquier bloqueo emocional que tengan en el plexo solar. Now, if the morning that you feel that you are too tired, you have lack of energy, then you do this. Then you pull the energy out from your sex area. En las mañanas que sientan que están demasiado cansados, entonces doblan las manos hacia el sentido contrario y jalan la energía de sus órganos sexuales hacia arriba. Okay, but you only do it when it's necessary, otherwise you get very hot. Pero And get excited. solamente lo hacen mientras sea necesario. De otra manera van a volverse muy calientes y van a tener mucha energía. These also movements also strengthen your forearms and the muscles here, soft muscles, so your muscles are more powerful. Este ejercicio también está reforzando los músculos de sus antebrazos y entonces sus músculos son también más poderosos. Okay, next we change is palm on top. This, yeah, rolling like rocking a baby. Ahora cambiamos como si estuviéramos meciendo a un bebé, una mano arriba de la otra. This set of exercise is to harmonize and balance your spines at the back. If you have spine out of alignment, you do this. The line sometimes you hear click, click, click. It's good sign. Means your spines are out of alignment. But don't worry too much. You're not breaking your bones. Este ejercicio es para enderezar su columna vertebral. Si cuando están haciendo este ejercicio oyen que se truena un poco, no se preocupen tanto. Quiere decir que solo se está emparejando. Okay, next one is cupping your ears. Now your palms now have lots and lots of energy. So you're cupping your ears to heal your ears, to improve your hearing. Este ejercicio se llama haciendo una copa encima de los oídos. Después de lo que han hecho, sus manos ya están llenas de energía y entonces cuando ponen sus manos sobre sus oídos están sanando. Remember this, when you're doing these sets of all complete sets of exercise, if your knees start to get pain first 2-3 times, then don't have to bend your knee too low. So a little bit of bending is enough. Recuerden muy bien que si cuando empiezan a hacer estos ejercicios, sus
sus rodillas empiezan a doler porque lo están haciendo muy abajo, pueden hacerlo cada vez más suave, porque la idea es que con un poquito de molleo en las rodillas es suficiente. You know, the good thing about this set of exercises is you can do it anywhere. We are doing indoor now because of the cold winter. You can do it anywhere, any place, in the kitchens while you're cooking or looking at TV. So in the office. La idea de estos ejercicios es que las pueden hacer en cualquier lado. En el invierno, que es muy frío, pueden hacerlo en el interior, pero pueden hacer en su oficina, en su cocina, en todos lados. Okay, next is healing your eyes, because now your fingers have lots of energy too, so you're putting the eyesight improvement. Now when you do this set of exercise, if you're wearing spectacles, take off your spectacles at the beginning of the exercise. Then after a while, a lot of people doing this exercise regularly, they also improve their eyesight, and many people have this, you can get rid of their spectacles, because you improve your health very substantially. En este ejercicio estamos sanando los ojos porque también los dedos de nuestras manos tienen muchísima energía. Si ustedes usan lentes, es muy importante que se quiten los lentes antes de hacer esta serie de ejercicios. Y mucha gente ha logrado beneficios como mejoría de su vista haciendo estos ejercicios. Okay, the next change is swinging forwards and backwards. El siguiente cambio es columpiar hacia adelante y hacia atrás. Now, this swinging forwards and backwards improve circulation to the extremities of your fingers and also create blood pressure so that your arteries begins to expand. So people with hardened arteries, the arteries start to get softened. So then they can reduce strokes or heart attack. Now this set exercise, this alone, helps people with high blood pressure. We have a lot of experience in Asia and China. When people do these exercises, this one especially, for a few weeks, doctors found that their blood pressure dropped substantially. Este ejercicio está incrementando la presión en los dedos de las manos y también está incrementando la presión de la circulación. Este ejercicio es particularmente beneficioso para la gente que ha sufrido ataques al corazón o infartos. Entonces, en Asia se ha observado que después de hacer 1 o 2 semanas esta serie de ejercicios, la gente nota bastante mejoría en la presión de su circulación. The breathing is normal, just breathe normally. Yeah? No special breathing required for this exercise because the body regulates itself. Right now, your body, your breath, you notice that your breath is much faster, and because of this, you're breathing in a lot of oxygen and good air. No tienen que hacer ruido con la respiración. Ustedes van a darse cuenta que si dejan solita la respiración va a tomar un ritmo especial. A veces, como ahorita, ya está incrementada en la duración y lo que están haciendo es respirando normalmente, pero están respirando más rápido y están metiendo más oxígeno a su cuerpo. Okay, now you complete balance yourself. Yin yang balance. Hold this and breathe deeply to your feet so that you ground your breath. Ahora para completar, están uniendo las manos para balancearse a sí mismos. Respiren profundamente y sientan cómo están equilibrándose. Breathe in and out slowly, softly. Inhalen y exhalen suave. You should not hear your breath. If you hear breath, that's means your breathing is not as good. So slowly control. Do it easy, not the first time, slowly until you can't feel your breath. Until you're breathing well and good. Es importante que no oigan su respiración porque entonces no están haciéndolo correctamente. Solo respiren suavemente y fácilmente. Breathe out. Exhalen. Breathe in. Inhalen. Now rub your palms. You palm lots of energy. Rub your palm and cup your heart. You see,
Lots of us around the world with lots of emotional problems, lots of people with relationship problems, not happy with things. So cupping your heart, give your heart energy to protect your heart. Toquen sus manos y ahora tienen muchísima energía en sus manos. Y ahora después de frotar las manos vamos a poner las manos en el corazón. Muchísima gente tiene muchos problemas emocionales y por eso es muy importante mandarle también amor y energía al corazón. Smile to your heart. Hug your heart like a baby. Love your heart. Sonríen a su corazón. Trátenlo como si fuera un bebé. Denle mucho amor. We found that people do this, they have less heart attack. Hemos encontrado que la gente que hace esto tiene muchísimo menos ataques al corazón. Okay, the next one, rough, the palm. Now the palm has lots of energy. Now massage yourself. El siguiente, vuelven a frotar las manos que tienen muchísima energía y ahora masajeense así. Now on your face has the whole body, holograms of the bodies. Every part, like your large intestine, lungs, various parts of the body, your ears, your kidneys, and so on. So when you massage those whole of your face, you also strengthen your organs in the body. Cuando ustedes están masajeando la cara, los diferentes órganos también están en la cara, así que cuando ustedes están masajeando cada una de las partes de la cara, como junto a la nariz, ahí es los pulmones, o en el entrecejo, el hígado, y es que ustedes están a la hora de masajear la cara, masajeando todo el cuerpo. Now massage around the socket of your eyes to improve eyesight, and now massage downwards on both sides nose. Masajen abajo en las ojeras para mejorar su vista y ahora masajen al lado temporal y hacia abajo como abajo de los ojos. To reduce the swelling on your sinus so that you have less sinus problem and less allergies. Para reducir la mucosidad de su nariz y para que tengan menos problemas con alergias y menos problemas con infección. The upper lip is connected with your sex. If there are lots of wrinkles, means your sex drives are reducing. So massage it to improve your sex drive. La parte de arriba de los labios está conectada con tu energía de deseo sexual. Si empiezan a ver que tienen muchísimas arrugas, tienen que masajearlo mucho porque están perdiendo su deseo sexual. Now, and then massage your lower chin to improve circulation to your teeth. Ahora masajeen la parte de abajo de la barba para mejorar la circulación hacia sus dientes. Yeah, so you have good health for your teeth. Para que tengan buena salud en sus dientes. Okay, next, massage the jaw. When you're wearing rings, make sure you don't scratch your face. The jaws represent the arms, the upper and lower arms. So when you massage it, you feel pain. This means either your legs or your arms have inflammations. So when you massage often, the inflammation is also resolved. Masajeen ahora la quijada y la quijada tiene que ver con las extremidades del cuerpo como los brazos y las piernas. Cuando ustedes se están masajeando y les duele, quiere decir que también sus brazos y piernas tienen algún tipo de inflamación y hacer este masaje va a ayudar a que sus brazos y piernas estén bien. Now, your ears looks like your kidneys, represent kidneys. So massage the kidneys area is massaged. You massage by your ears. Massage the whole ears, inner and outer ears. Sus oídos representan su riñón y entonces cuando ustedes están masajeando sus orejas, están masajeando su riñón y están mejorando la salud del riñón. And also the back of your ears, so that your inner ears are healthy. Y también la parte de atrás de la oreja para que también su oído interno esté saludable. Now you massage your neck and the thyroid. The thyroid controls the thermostat of the body. When you massage here, you improve the metabolism of the body, the digestive system and hormone system, because thyroid is part of the hormone system. Ahora masajeen el cuello
y eso va a ayudar también a la tiroides, y la tiroides está a cargo del balance de la temperatura del cuerpo y también del balance hormonal del cuerpo. Entonces cuando ustedes están masajeando, están ayudando al equilibrio hormonal, a la digestión y al metabolismo. Massage here to release cough or inflammations of your throat. Y también masajean aquí para reducir la tos o la inflamación de la garganta. Yeah, sometimes in massage you get cough, it means that you have dry throat and inflammation. It's good. It's a sign to tell you to do something. So drink more water. If you drink something cool, more cooling thing, less deep fried food. Okay. Entonces es muy importante que cuando se estén masajeando la garganta, si de pronto están tosiendo, es un buen signo, eso quiere decir que tienen que tomar más agua y cosas que los enfríen y no cosas que estén deep fried. Fritas, perdón. Now, armpit, very important. Put your hands to massage your armpit, ladies especially, because you wear very tight breast, bra. So you have blocked your lymphatic system. So this every morning, massage the armpit and the breast, so you reduce growth on your breast. This is very healthy for ladies and men too. Las axilas son muy importantes, especialmente para las mujeres, porque usan brasieres muy apretados y eso está atacando el sistema linfático. Es muy importante que se masajeen para reducir cualquier tipo de tumoración o incremento del volumen del pecho. Okay, next, below the rib. Massage below the ribs. Right side, you activate your liver, you make your liver strong. Left side here, you activate your spleens. The spleens control iron metabolism, calcium metabolism, sex hormones metabolism. So this is very important. So you rub this, you activate so that you are more healthy. Cuando ustedes masajean abajo de las costillas, del lado derecho están masajeando también el hígado y del otro lado están masajeando el vaso, y eso controla bastantes funciones del cuerpo como la vida sexual. Okay, next, massage the belly. A lot of you have hot belly. So here, it's good to have a little bit of belly, because a little bit of belly is abundance and prosperity. So, but it's good to massage so that you have solid, not bulky, flabby. Okay. Ahora masajeen el estómago. Muchas personas aquí tienen el estómago muy frío. Es bueno tener un poco de pancita, porque eso significa también abundancia, pero es importante que tenga los músculos para que sea para que tenga fuerza. Now, next is here, the glands. Massage the glands. A lot of men and women have sexual blockages, normally affected by the glands, swollen glands, and also the pubic hair, about the pubic hair. Pubic hair blockage cause wet problem here in the belly. So, massage up all the way. Yeah. Ahora tienen que masajear las ingles, porque mucha gente tiene bloqueos sexuales debido a que tienen problemas de bloqueos en las ingles. Después masajeen arriba del vello púbico y hacia arriba. Okay, you move up to your sternum here. You rub here, is also improve your immune system every month. Because the sternum is a thymus area, here the thymus area. Y ahora masajeen hacia arriba hasta donde esté el esternón, y es donde está el área del timo, y eso también ayuda para el sistema inmunológico. Now, when you finish this exercise, drink at least 1 big glass of water, so that the toxins in your body or the lactic acids will be gone to the toilet. So otherwise, the resurface in your body is not good. Immediately after, don't drink 1 big glass of water, so then go to toilet. Inmediatamente después de hacer estos ejercicios es muy importante que tomen al menos un vaso grande de agua, porque están liberando toxinas y ácidos lácticos, y es importante que los puedan sacar. De otra manera se les van a quedar y no va a ser tan efectivo. Thank you very much for viewing this set of exercise. There's one thing I can guarantee you: if you do this exercise every day, or at least 3 times a week, you have very good health and wellness. Thank you very much.
Muchas gracias por hacer estos ejercicios. God bless and wish you all the health, all the wealth, and all the success in the world. Thank you.